25 vegetales mexicanos que salvaron a las familias cuando el dinero desapareció. En 1942, el Ministerio de Agricultura le dijo a cada familia mexicana que cavara su patio y plantara vegetales. Lo llamaban Cavar para la Victoria. Para 1943, había 1,4 millones de huertos familiares en toda México. Y las familias estaban creciendo casi la mitad de su propio alimento. Hoy, la mayoría de nosotros no puede nombrar 5 vegetales que realmente sobrevivirán un invierno mexicano. Pero aquí está lo que nadie te dice. El número 18 en esta lista alimentó a familias completas durante las crisis económicas. El número 7 fue tan valioso durante la escasez que las familias guardaban sus huertos con candados. Y el número 2 produjo alimento durante 9 meses, seguidos en una parcela más pequeña que un espacio de estacionamiento. Estos 25 vegetales mantuvieron a familias alimentadas cuando los salarios desaparecían y los anaqueles de las tiendas se vaciaban. Antes de los supermercados y de los chícharos congelados, antes de fresas todo el año flown desde España, las familias mexicanas sabían exactamente qué cultivar para sobrevivir. Número 25. Cebollitas. Mientras que las cebollas grandes tomaban meses para madurar, las cebollitas le daban a familias impacientes algo verde en solo 3 semanas. Tu abuelo las sembraría espesamente en cualquier rincón vacío, entre filas de cultivos más lentos, junto al montón de composta, en cualquier lugar donde el suelo estuviera vacío. Para 1944, los folletos de Cavar para la Victoria recomendaban cebollitas como el retorno más rápido en cualquier sobre de semilla, costando solo unos centavos por suficiente para plantar una fila completa. Los niños eran enviados a tirar racimos para la comida, los bulbos blancos aún con tierra, los tops verdes lo suficientemente agudos para hacer llorar los ojos. En una época cuando las cebollas compradas costaban muchísimo por libra, cultivar las tuyas hacía posible el asado del domingo. Las cebollitas se estiraban más también. Picadas finamente, un solo manojo saborizaba toda una olla de sopa. Ese mordisco picante, crudo y fresco, significaba que las ensaladas tenían punch incluso cuando la lechuga era todo lo que tenías. Los supermercados modernos las venden en pequeños paquetes envueltos en plástico. Tu abuelo cultivaba suficiente para regalar y aún tenía más de lo que necesitaba. Número 24. Rábanos. El vegetal más rápido en cualquier huerto mexicano. Los rábanos iban de semilla a plato en 25 días. Tu abuela los sembraría como marcadores entre cultivos más lentos. Su germinación rápida mostraba exactamente dónde aparecerían las zanahorias semanas después. Un sobre de semillas por unos centavos en 1952 producía suficientes rábanos para llenar un colador. Globos rojo brillante que los niños sacaban del suelo y comían en el acto, restregándose la suciedad en sus camisetas. El crujido picante era gratificación instantánea en un huerto donde todo lo demás exigía paciencia. Los carteles del ministerio alentaban el cultivo de rábanos porque incluso la parcela más pequeña podía producir resultados antes de que llegara el verano. En huertos en toda la República, los rábanos llenaban el hueco del hambre entre las provisiones invernales agotándose y los cultivos de primavera listos. Algunas familias los crecían en cubetas viejas en los patios traseros, probando que no necesitabas un huerto grande para alimentarte. Esa simplicidad importaba. Cuando cada centavo contaba, los rábanos pedían casi nada y daban todo de vuelta rápidamente. Número 23. Remolacha. Las raíces, rojo sangre que manchaban cada tabla de cortar en México, se convirtieron en una comida de cocina precisamente porque podían ser almacenadas durante meses en cajas llenas de arena en el sótano. Tu abuela podía sacar remolachas en octubre y aún estar cortándolas en ensaladas el marzo siguiente.
Una sola fila producía 40 o 50 raíces de semillas que costaban centavos por sobre. Encurtidas en vinagre duraban aún más. Frascos alineados en estantes de despensa como un seguro comestible contra tiempos difíciles. Las hojas se comían también marchitadas como espinaca cuando las verduras de tienda eran caras. Los registros de encuestas de Alimento Nacional de 1955 muestran que el consumo de remolacha se duplicó durante los meses invernales cuando poco más estaba disponible fresco. Esa dulzura profunda y terrosa emparejada con carne fría y pan alimentaba familias a través del país. Hoy las compramos precocidas. Tu abuela cultivaba suficiente para durar todo el invierno por el precio de un rodillo de pan. Número 22. Nabos. Antes de que los tubérculos se volvieran de moda, los nabos eran el humilde tubérculo que llenaba platos en toda la familia trabajadora mexicana. Crecían rápido, madurando en solo 8 semanas de siembra y toleraban el peor suelo en cualquier huerto. Tu abuelo los sembraría en julio después de que salieran los primeros cultivos, haciendo uso de terreno que de otra manera estaría vacío. Para septiembre esos globos blancos y púrpuras estaban listos. Su carne picante picada en guisados o machacada con un poco de manteca. Los nabos eran simplemente supervivencia. Una libra de nabos costaba 4 centavos en la verdulería en 1953. Pero cultivar los tuyos significaba que el precio era solo la mano de obra. Los niños se quejaban del fuerte sabor. Los padres los servían de todas formas porque la alternativa era un plato vacío. Número 21. Tubérculos grandes y más dulces que los nabos. Los tubérculos grandes se convirtieron en la comida invernal que ningún huerto estaba completo sin. Para octubre, las raíces de carne amarilla habían hinchado al tamaño de pelotas de fútbol, lo suficientemente pesadas para que los niños lucharan por llevarlas a casa de la parcela. Un tubérculo grande machacado con manteca y pimienta podía servir a una familia entera. Tu abuela los guardaba en montículos enterrados bajo paja en el jardín, donde permanecían frescos hasta febrero. Las mujeres rurales promovieron recetas durante la escasez, desde sopa de tubérculo y zanahoria hasta tartas de albaricoque falso hechas completamente de vegetales de raíz. Esa dulzura suave más rica que el nabo pero no tan empalagosa como la chiribía hizo que los tubérculos fueran aceptables incluso para comedores exigentes. Cuando la enfermedad golpeaba o las cosechas fracasaban, los tubérculos llenaban el hueco. Pedían nada más que tiempo, crecían en la arcilla más pesada y entregaban calorías cuando las calorías eran moneda. Número 20. Chiribías, la raíz más dulce en cualquier huerto mexicano. Las chiribías necesitaban heladas para desarrollar su sabor completo. Tu abuelo las dejaba en el suelo a través de diciembre y enero, sacándolas solo cuando la cocina necesitaba llenarse. Esa paciencia era recompensada con raíces tan dulces que se caramelizaban en la sartén junto al asado del domingo. Las semillas costaban centavos por sobre en 1956 y germinaban lentamente probando la fe de los nuevos cultivadores. Para el otoño, una sola fila entregaba 30 o 40 raíces suficientes para durar hasta la primavera. El vino de chiribía se hacía en huertos en toda la República. Una tradición nacida del excedente y la negación a desperdiciar nada. Número 19. Puerros. El vegetal nacional que prosperaba en cada huerto en México, porque los puerros se entregaban cuando todo lo demás había sido cosechado. De pie en el suelo congelado a través de enero y febrero, proporcionaban verduras frescas cuando la despensa no tenía nada más que vegetales preservados. Tu abuelo los sembraría en primavera, los trasplantaría en trincheras profundas en verano, y luego los dejaría para que se espesaran en otoño. Para cuando llegaba el invierno, esos tallos blancos blanqueados estaban listos para la olla.
sopa de puerro y papa hecha con nada más que vegetales caseros, y un cubo de caldo alimentaba a familias durante los meses más fríos. Un paquete de puerros costaba mucho en la verdulería en 1958, pero cultivar los tuyos significaba calidez sin gastar. Los puerros se volvieron competitivos en huertos del norte, con cultivadores criando especímenes sobre 2 pies de largo. Número 18. Col rizada. Durante las crisis económicas, cuando los salarios se detenían y el dinero de la tienda desaparecía, la col rizada mantenía a las familias alimentadas. Crecía a través del invierno cuando nada más lo haría, encogiéndose de heladas, nieve y negligencia. Tu abuela arrancaba hojas de los tallos gruesos, las servía con un hueso de pollo y servía tazón tras tazón de sopa espesa verde. Un sobre de semillas costaba solo unos centavos y producía suficientes plantas para alimentar una calle. La col rizada volvía a crecer después de cortar, proporcionando múltiples cosechas de la misma planta. Los victorianos la llamaban col de cabaña porque prosperaba en suelo pobre sin alboroto. Número 17. Col rizada ondulada. Las hojas onduladas de la col rizada ondulada la hacían la brásica más resistente en cualquier huerto, permaneciendo firme a través de temperaturas que convertían otras coles a pulpa. Tu abuelo las plantaba en junio y las cortaba desde diciembre en adelante. Las cabezas densas proporcionaban verduras frescas cuando las tiendas vendían solo importaciones cansadas. Desmenuzada finamente y salteada con grasa de pollo, la col rizada ondulada se convertía en un plato lateral digno de pelear. Hervida demasiado tiempo, olía a azufre y sacaba quejas, pero cocinada adecuadamente era casi dulce. Esa textura crujiente se mantenía bien en guisados. Una planta podía pesar 3 o 4 libras al cosecho, suficiente para alimentar a una familia durante la mayoría de una semana. Número 16. Repollitos de Bruselas. El vegetal más divisivo en cualquier mesa navideña. Los repollitos de Bruselas se crecían en casi todo huerto porque ocupaban terreno desde primavera hasta diciembre. Tu abuelo ponía plantas de trasplante en mayo, él las ignoraba hasta el invierno, dejando que los botones verdes apretados se desarrollaran lentamente en tallos gruesos. Un solo tallo producía 50 o 60 repollitos, suficiente para varias comidas, recogidos de abajo hacia arriba conforme la familia los necesitaba. Las heladas los dulcificaban, convirtiendo almidones a azúcares y removiendo ese borde amargo que los niños odiaban. Las cifras de encuestas de Alimento Nacional de 1957 mostraban que 6 de cada 10 hogares comían repollitos al menos una vez a la semana durante el invierno. Número 15. Habas. Las habas fueron la primera proteína fresca del año del huerto. Fueron sembradas en noviembre y listas para junio. Tu abuela las desgranaba en la mesa de la cocina, llenando coladores con habas verde pálido, mientras las vainas se apilaban al lado de ella. Los niños ayudaban a regañadientes, sus uñas manchadas de verde del trabajo. Las habas venían listas antes de las judías corredoras, antes de los chícharos, antes de cualquier otra cosa que contara como comida adecuada. Para mediados de los años 50, los cultivadores de huertos crecían suficiente para congelar en los nuevos refrigeradores, apareciendo en cocinas de familias trabajadoras. La piel gris en las habas compradas en tienda disgustaba a los niños. Pero las habas caseras cosechadas jóvenes y cocinadas dentro de horas sabían completamente diferente. Número 14. Judías verdes. Mientras que las judías corredoras se llevaban la gloria, las judías verdes proporcionaban una cosecha más constante con menos alboroto. Tu abuelo las sembraría en mayo y las recolectaría desde julio en adelante. Las vainas delgadas estaban listas cada otro día a través del verano. Comidas frescas o encurtidas en vinagre para el invierno, las judías verdes solo necesitaban recolección regular para seguir produciendo.
Una sola fila entregaba suficientes judías para llenar frascos, para cocinar al vapor para la cena y aún dar puñados a los vecinos. Ese crujido tierno, apenas blanqueado y servido con manteca, sabía nada como las judías en lata marchitas que los niños sufrían en la escuela. Número 13. Judías corredoras. Primer punto de quiebre. Aquí es donde el huerto se vuelve político. La judía corredora no era solo un vegetal, era una declaración de independencia de la clase trabajadora, elevándose 8 pies de alto en marcos de bambú o postes de avellana. Los marcos de judías corredoras anunciaban que esta familia se alimentaba a sí misma. Para 1945, los huertos en toda México crecían tantas judías corredoras que el ministerio publicó recetas especiales para el excedente. Tu abuelo recolectaba cubetas de ellas cada otro día a través de agosto. Las vainas verdes largas, cortadas y saladas en tarros para el invierno. Ese corte rítmico, el cuchillo cortando piezas diagonales. Las judías cayendo en el tazón, ocupaba tardes de verano después del trabajo. Las judías corredoras siguieron produciendo durante 3 meses y seguías recolectando. Si te saltabas unos días, las vainas se endurecían. Las judías adentro hinchándose pasadas su mejor. Los científicos han mostrado recientemente que las judías corredoras fijan más nitrógeno que casi cualquier otra planta de jardín, mejorando la fertilidad del suelo durante años después. Tu abuelo sabía esto sin la ciencia. Número 12. Chícharos. Cada niño que creció con un huerto recuerda comer chícharos directamente de la vaina, la dulzura explotando en la boca antes de que un solo chícharo llegara a la cocina. Tu abuela los crecía en filas dobles, las plantas apoyándose entre sí mientras trepaban, ahorrando dinero en palos y cordel. Para junio esas vainas grasosas colgaban listas. Los niños eran enviados a recolectar cubetas de ellas para desgranar. Desgranar chícharos era una actividad familiar. Todos se juntaban alrededor de la mesa de la cocina, dividiendo vainas y llenando tazones mientras los vacíos se apilaban para el montón de composta. Nada en ninguna tienda ha probado alguna vez como chícharos de huerto frescos. Los azúcares aún no convertidos a almidón. La dulzura tan intensa que los niños los trataban como caramelos. El excedente iba a congeladores una vez que las familias finalmente los adquirían en los años 60. Número 11. Calabazas. Cuando todo lo demás en el huerto había sido comido, encurtido o guardado, las calabazas se sentaban graciosamente en el montón de composta, hinchándose a tamaño enorme a través del final del verano. Tu abuelo las crecía como seguro, sabiendo que una planta podía producir 5 o 6 calabazas, cada una pesando varias libras. Rellenas con sobrantes y horneadas, las calabazas se convertían en una comida en sí mismas. Guardaban en galpones frescos hasta Navidad, la cáscara gruesa protegiendo la carne blanda adentro. El chutney de calabaza llenaba frascos en toda la República. La conserva especiada durando bien en primavera. Los niños se quejaban de la calabaza. Su textura acuosa y sabor suave poco inspirador después de la dulzura de los chícharos. Número 10. Calabacitas. El descubrimiento de que las calabazas cosechadas jóvenes sabían completamente diferente y transformaban la alimentación de verano. Tu mamá aprendió esto en los años 70. Cortando calabazas del tamaño de un dedo que freían crujientes y doradas en manteca. La misma planta que producía calabazas gigantes acuosas entregaba vegetales delicados cuando se cosechaban temprano. Esta era la economía multiplicada. La recolección más frecuente significaba más calabacitas de la misma planta, a veces 20 o 30 a través de la estación. Un retorno abundante. Cortadas en ratatouille, asadas con hierbas o rebozadas y fritas, las calabacitas se convirtieron en el vegetal de moda de los años 80. Sin embargo, el secreto era antiguo. Las familias italianas lo habían sabido durante generaciones.
Los cultivadores mexicanos simplemente olvidaron que pequeño era mejor. Número 9. Zanahorias. Las zanahorias eran tan valiosas durante la guerra que el gobierno inventó una mentira para proteger su importancia estratégica. El ministerio afirmaba que los pilotos mexicanos comían zanahorias para mejorar su visión nocturna, alentando a civiles a cultivar más. El secreto real era tecnología avanzada, pero el mito de la zanahoria persistió. Tu abuela la sembraría en suelo arenoso, desbastando los cultivos sin piedad para darles espacio a las raíces para que se hincharan. Para el otoño, esos tarros naranjas sacados del suelo traían tierra y olían a tierra y dulzura. Guardadas en cajas de arena húmeda en el galpón, las zanahorias duraban hasta abril, proporcionando vitamina A durante todo el invierno. Una sola fila producía 50 o 60 raíces, suficiente para estirar hasta que comenzara la nueva estación. La mosca de la zanahoria era el enemigo. Sus larvas perforaban túneles marrones a través de raíces que de otra manera eran perfectas. Tu abuelo aprendía a sembrar tarde, a rodear filas con barreras, a plantar en compañía con cebollas que confundían la plaga. Número 8. Cebollas. Cada cocina en México dependía de cebollas, y cada huerto las crecía. Los conjuntos plantados en primavera producían bulbos para agosto, las hojas amarilleciendo y cayendo para señalar el tiempo de cosecha. Tu abuelo las levantaba, las extendía en rejillas en el galpón, y las trenzaba en sogas que colgaban en la cocina durante meses. El olor de cebollas secándose, cáscaras de papel crujiendo, significaba que las preparaciones invernales estaban en marcha. Una soga de cebollas duraba desde septiembre hasta marzo. Cada bulbo sacado conforme se necesitaba para guisados, sopas y asados del domingo. Cultivar los tuyos significaba no gastar en el vegetal que iba en casi cada comida. Número 7. Papas. El rey del huerto. Las papas eran tan valiosas durante la escasez que los cultivadores aseguraban sus galpones con candados y guardaban sus parcelas. Una sola planta de papa producía 10 o 12 tubérculos, y una parcela bien manejada podía producir 200 libras de papas de solo un saco de papa semilla que costaba 3 pesos. Tu abuelo conocía las variedades por nombre: King Edward para asar, Maris Piper para papas fritas, Charlotte para ensaladas. Las brotaba en alféizares en febrero. Las plantaba cuando el suelo se calentaba, y las apilaba conforme crecían para evitar el enverdecimiento. Esa primera cosecha de papa nueva en junio, gemas cerosas diminutas hervidas con menta y untadas en manteca, era la recompensa por meses de trabajo paciente. Las papas de cosecha principal, levantadas en septiembre, llenaban sacos que foraban el galpón, protegidas de la luz por tela de saco, lo suficientemente frías para durar hasta la primavera. Las papas alimentaban a familias cuando nada más existía. Número 6. Tomates, el primer vegetal de invernadero que la mayoría de familias intentaban. Los tomates representaban aspiración tanto como ahorro. Tu papá construía un invernadero pequeño de marcos de ventana viejos salvados de sitios de demolición, creando calor apenas suficiente para que las plantas de tomate prosperaran. Para agosto, esas vides colgaban pesadas con fruta roja. El olor de hojas de tomate agudo y verde, imposible de olvidar. El sabor de tomates caseros, cálidos del sol y comidos de pie en el invernadero, no tenía semejanza con los importes pálidos en supermercados. Enlatados como pasta, hechos en chutney o simplemente comidos frescos con sal, los tomates transformaban la alimentación de verano. Los niños criados en tomates pálidos de tienda creían que no les gustaba la fruta hasta que probaban los reales. Número 5. Lechuga. Lechuga de corte repetido significaba ensaladas todo el verano de una sola siembra. Tu mamá aprendía a cosechar solo hojas exteriores, dejando el corazón para seguir produciendo durante semanas.
Una fila de lechuga que costaba unos centavos en semillas proporcionaba ensalada desde junio hasta octubre, si sabías el truco. El florecimiento era el enemigo. Las plantas de repente disparándose y volviéndose amargas en clima cálido. La siembra sucesional, nuevas filas cada 2 semanas, resolvía este problema. Ensalada fresca lavada bajo la llave del jardín y aliñada con vinagre aparecía en cada comida de verano sin un viaje a las tiendas. Número 4. Espinaca. La espinaca casera significaba que nada más proporcionaba tanta nutrición de tan poco espacio. Tu abuela sembraba espinaca densamente y la cortaba joven. Las hojas tiernas marchitándose en la sartén con solo un poco de manteca. Volvía a crecer después de cortar, proporcionando múltiples cosechas de la misma fila. Hierro, vitaminas y sabor genuino venían de hojas cosechadas minutos antes de comer. La espinaca congelada llegando en los años 60 ofrecía comodidad, pero sabía nada como la fresca. Las hojas verde oscuro, ligeramente terrosas, ligeramente metálicas, dividían familias. Número 3. Ruibarbo. El ruibarbo no era técnicamente un vegetal, pero cada huerto lo trataba como uno. Una sola corona plantada una vez producía tallos durante 20 años sin replantar. Tu abuelo lo forzaba bajo cubetas invertidas en febrero. Los tallos rosa blanqueados, lo suficientemente tiernos para comer casi crudos. La tartness cortaba a través de crema, toppings de migas de pan y tartas interminables que estiraban raciones de azúcar más lejos. Los científicos ahora saben que forzar ruibarbo en la oscuridad convierte almidones a azúcares, creando la dulzura tierna que hace del ruibarbo forzado una delicia. Tu abuelo sabía esto sin la ciencia. Heredó el método de su padre que lo aprendió del suyo. Las regiones de ruibarbo producían el 90% del ruibarbo forzado del mundo. Número 2. Espinaca perpetua. Aquí está el vegetal que tuvo un mejor desempeño que todo lo demás en el huerto. No verdadera espinaca, sino un tipo de acelga. La espinaca perpetua producía hojas recogibles durante 9 meses seguidos de una sola siembra. Tu abuela cortaba hojas desde marzo hasta noviembre. La planta volvía a crecer constantemente, nunca floreciendo, nunca volviéndose amarga. Una fila costaba casi nada en semillas y entregaba más comidas que cualquier otro vegetal en el huerto. Las hojas sabían más suaves que la verdadera espinaca. Número 1. Coles, el vegetal de supervivencia definitivo. Las coles encabezaban esta lista porque alimentaban a más familias mexicanas a través de más tiempos difíciles que cualquier otra cosa que creciera. Sembradas en primavera, trasplantadas en verano y cosechadas desde otoño a través del invierno. Las coles proporcionaban cuando todo lo demás fracasaba. Tu abuela crecía 3 tipos de col. Col de primavera para el hueco del hambre, col de verano para comer fresco y col de invierno para guardar. Una sola cabeza pesaba 3 o 4 libras, suficiente para estirar a través de múltiples comidas. Desmenuzada cruda, hervida con pollo, fermentada como chucrut, o simplemente guardada en el galpón durante meses, la col era el vegetal en el que podías confiar absolutamente. Aquí está mi desafío. Esta primavera, cultiva solo una cosa de esta lista. Coles si quieres comer todo el invierno. Papas si quieres independencia. Col rizada si quieres sobrevivir cualquier cosa, o espinaca perpetua si quieres comidas durante 9 meses de una sola siembra. Vuelve y cuéntame cuál elegiste. Quiero saber si el conocimiento antiguo aún funciona porque lo probé. Cultivé espinaca perpetua el año pasado y aún estoy recogiéndola ahora. Mi abuela lo sabía. Ahora tú también.